Al fin terminé mi instrumento. Ahora sí estoy listo para aplicarlo. Espera un momento, te falta lo más importante. ¿Qué me falta? La validación de un experto. Oh, ¿y eso cómo se hace? No te preocupes, que aquí te lo explicamos. Índice. En este video trataremos 3 puntos. ¿Qué es un experto? ¿Qué valora este experto? ¿Cómo presentaremos el instrumento a este experto? Validez experto. Pero, ¿qué es un experto? Un experto es una persona que tiene especialización, experiencia profesional, académica o investigativa relacionada al tema de investigación. Entonces, ¿cuántas opiniones son necesarias? Mínimamente 7 opiniones de expertos. Entonces, ¿qué evaluará este experto? Contenido y forma de lo incluido en el instrumento o herramienta que estés utilizando. Entiendo, entonces solo eso es lo que evalúa el experto. No, Angelito. El experto también te evaluará lo que es la claridad de los objetivos, que estos tienen que ser coherentes y que tenga relación con las variables que ya tienes, y la claridad de la teoría, que tus bases teóricas sean comprensibles y de una fuente confiable. Los investigadores explicarán de manera clara y detalladamente en qué consiste su investigación, guiándose de la siguiente estructura. Como primer punto, el título, que tiene que ser claro y comprensible de acuerdo a lo que ya aprendiste. 2. El resumen, que tiene que ser breve y conciso. 3. Tus objetivos, tanto generales y específicos. 4. La hipótesis, de acuerdo a la investigación que estés haciendo. 5. La metodología, que va a ser la forma de cómo solucionas tú el problema de investigación. Hay distintas maneras de entregar tu instrumento para que lo valide un experto. En este caso te mostraremos 2 modelos, cualitativamente y cuantitativamente. En el modelo cualitativo va a evaluar lo que es la base teórica que tenga tu investigación por una guía de observación para cada ítem que tenga tu instrumento. Vamos a tener un formato para esta guía de observación para que puedas dárselo al juez experto o a los jueces expertos que tengas. Esto se va a adecuar según las exigencias que tú tengas y de lo que tenga tu investigación. Vamos a ver en el primer cuadro para esta guía de observación los objetivos. Como ya habíamos dicho, los objetivos tienen que ser claros y coherentes tanto para esta guía que vas a entregar y también de tu investigación. Ahora, los criterios que va a evaluar o van a evaluar los expertos va a ser por cada ítem. Y ahora, las veces que sean necesarias, tú tienes que sacar estos cuadros para que puedas entregarlos de acuerdo a los ítems que tengas. ¿Cuáles son los criterios que va a evaluarnos estos expertos? Van a ser la claridad en la redacción que tiene tu investigación, la coherencia interna que tenga, los sesgos, si hubiera o no hubiera, si hay redacción adecuada a la población en este estudio, si hay respuesta, puede estar orientada a la deseabilidad social, si contribuye a los objetivos de la investigación, si contribuye a medir el constructo de un estudio. Todos estos criterios que evalúa al final nos va a dar una observación por cada ítem que esté evaluando. Entonces nosotros pedimos como favor especificar lo que estos expertos nos digan, ¿no? Si debemos modificar, eliminar, en qué forma, de qué forma, y eso todo nos lo van a plasmar con una consideración general ya englobada punto por punto. Ahora en el siguiente cuadro vemos que las instrucciones tienen que estar orientadas claramente para responder el cuestionario, si está adecuado o no está adecuado para que nuestra población la entienda y nos la pueda responder. Si la secuencia de nuestros ítems tiene lógica, si la cantidad de los ítems es adecuada, ahí lo van a marcar si es sí, si es no, y también van a dar sus consideraciones finales. Nos van a agregar, nos van a decir
si está bien, si está mal, si debemos modificarlo o eliminarlo, si debemos cambiarlo. Y todo esto siempre va a estar identificado, ¿no?, por el experto. Va a ir su identificación, su número telefónico, su correo y su firma, para que nosotros al final podamos decir que sí fue validado por un experto o por esta persona que es llamado el experto. Y tenemos que tener en cuenta algo, que siempre es necesario que haya un formato definido. ¿Por qué? Porque nos va a garantizar que los jueces realicen la misma observación de cada ítem y con el mismo criterio, y no haya un desbalance que un juez evalúa una cosa y que el otro juez evalúa otra, sino siempre y cuando todos estos tengan un formato definido, o sea, el mismo formato, para que pueda haber una buena evaluación. En la guía para validación de instrumentos con calificación cuantitativa que nos otorga la Universidad de Chile, la dividen en un orden en el cual va primero formulario, luego valoración general de cuestionario, después la identificación del experto y 2 anexos. En el primer anexo podemos poner tu cuestionario o evaluación. En el anexo 2 pues ya se va a dar la calificación con la suma de puntuaciones que dieron los expertos en cada pregunta. Ahora, cuando hablamos de formulario tenemos que hablar que esta va a ser la evaluación de tu pregunta, en la cual se va a dividir en 2. Tanto el experto va a evaluar la adecuación y la pertinencia. La adecuación nos quiere decir que si esta pregunta está adecuadamente formulada para los destinatarios que vamos a encuestar, y la pertinencia nos va a decir si esta contribuye a recoger la información relevante para la investigación, teniendo en cuenta que este cuadro o esta página se ha de copiar tantas veces como preguntas se deban validar por los expertos. Ya, para tener un mejor resultado tenemos que decir que todas las preguntas deben ser pertinentes para lograr uno o más objetivos específicos de la investigación, o también ser pertinentes al objetivo general. Por defecto, mantengan siempre en la tabla la fila que contiene el objetivo general y deje al menos una de las filas que corresponde al objetivo específico que quiere alcanzar con la pregunta. También debemos recordar que el grado de acuerdo, la puntuación se va a dar 1 muy en acuerdo, 2 desacuerdo, 3 en desacuerdo más que en acuerdo, 4 de acuerdo más que en desacuerdo, 5 de acuerdo, 6 muy de acuerdo. Es preciso recordar que si el experto al cual estamos consultando tiene alguna observación y recomendación, pues en ese caso se puede añadir este cuadro, el cual nos dará su opinión de si es que esta pregunta se considera adecuada o no, o que no se considera así. También por qué no se considera pertinente y propuestas de mejora para la modificación, sustitución o suspensión de esto. A continuación tenemos la evaluación general del cuestionario, en el cual el experto evaluará de forma general todos los aspectos de tu cuestionario. Algunos son para rellenar y otros cuadros son para marcar. Por ejemplo, en el primer cuadro simplemente es para marcar donde el experto pondrá si está de acuerdo o no con una X. Ejemplo de pregunta: el número de preguntas del cuestionario es excesivo. Si el experto lo considera, marcará sí, y en todo caso no. También tenemos el siguiente cuadro, en el cual van a ser preguntas que el experto considera que pudieran ser un riesgo para el encuestado, si es que las hubiera. Luego tenemos otro cuadro, el cual será la evaluación general de tu cuestionario. Esta se va a dividir en excelente, buena, regular y deficiente. Según el experto crea conveniente, pues marcará o elegirá la opción. Por último tenemos un cuadro en el cual se harán observaciones y recomendaciones en general del cuestionario. Luego tenemos la identificación de los expertos. En esta parte simplemente rellenar los datos del experto evaluado, tanto el nombre, apellidos, filiación, como vendría a ser la ocupación,
grado de instrucción y lugar de trabajo, un email si lo hubiera, teléfono celular, la fecha de validación, o sea, el día en el que te hizo el cuestionario que te evaluó, y por último su firma. Recordando que en anexos teníamos dos anexos. Anexo 1 que era tu cuestionario que ya tú debías añadirlo, y el anexo 2 que era la validación de expertos por cuestionario. En esta parte básicamente va a ser la suma de puntuaciones que va a tener una pregunta tanto en adecuación como en pertinencia. Recordando que el puntaje de 1 es muy en desacuerdo y el puntaje 6 es muy de acuerdo. Si el promedio de puntuaciones de los expertos es 4 más en tu pregunta, tanto en adecuación como en pertinencia, entonces la pregunta se considera válida. En resumen, experto. ¿A qué llamamos experto? A la persona que domine y tenga amplia experiencia en el tema de investigación en una especialidad específica. A esto denominaremos como las voces calificadas. Mínimamente necesitamos la opinión de 7 expertos. Cada experto debe evaluar, en primer lugar, el contenido y la forma, seguidamente la claridad de objetivos y por último, claridad de teoría. Recordemos que debe estar estructurado teniendo un título, un resumen, etc. Finalmente, no debemos olvidar que existen varios formatos de validación de expertos, lo cual podemos adecuarlo a nuestro proyecto. Después de esta retroalimentación, sabemos que estás listo para responder las siguientes preguntas. La primera, ¿qué evaluará el experto? La siguiente, ¿es necesario que el formato que entregarás esté bien definido? ¿Por qué? La tercera, ¿cuál es el puntaje mínimo para una pregunta sea válida en los dos aspectos? Sencillo, ¿cierto? Esta fue la bibliografía usada y recuerden, investigar es ver todo lo que el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Gracias por su atención.